Muy buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Histórico fallo en favor de las mujeres. La Corte Constitucional consideró inconstitucional la norma que fijó en 1.300 semanas el requisito para que las mujeres puedan pensionarse. ¿Cómo quedará ahora? En minutos les contaremos los detalles y analizaremos el alcance de esta buena noticia con Mauricio Olivera, experto en esta materia. Dos plataformas de criptomonedas en la mira. Las autoridades de Estados Unidos investigan a Coinbase y a Binance por incumplir requisitos legales para operar en ese país. ¿Afectará esa medida a los usuarios de dichas plataformas en Colombia? Nos acompaña Alejandro Beltrán de Buda.com para explicar todo este tema. Fuerte caída en las exportaciones. En abril, las ventas de mercancías hacia el extranjero se derrumbaron más de un 30%. El DANE reportó además a cuánto ascendieron las ventas externas de nuestro país en términos de dólares. Comenzamos esta emisión hablando de un trascendental fallo de la Corte Constitucional en el que declara inexequible la exigencia de 1.300 semanas para la pensión en el caso de las mujeres, buscando acabar con la inequidad y discriminación que las estaba perjudicando. La Corte le ordena al Congreso legislar para que las semanas que deban cotizar las mujeres sean únicamente 1.000 semanas. Veamos. La Corte exhortó al Congreso de la República y al Gobierno Nacional a que adopten las políticas y programas complementarios a la política pública pensional que contribuyan a cerrar la brecha en la equidad de género frente a escenarios que impliquen barreras para que las mujeres accedan a la pensión, en especial en lo referente al reconocimiento de la economía del cuidado. Economía del cuidado. Y el fallo surgió por una demanda interpuesta por un abogado, quien hoy se pronunció tras conocerse este histórico fallo de la Corte. Veamos. La diferencia entre los hombres que se pensionan y las mujeres que se pensionan es muy alto. Siempre son mucho menos mujeres las que se pueden pensionar respecto de los hombres. Y si lo analizamos desde el Observatorio de Mujer y Género de la CEPAL para los derechos de las mujeres, podemos ver que también la única manera que se puede acceder a una pensión es haciendo que esas brechas se reduzcan con acciones como la de menos semanas de cotización frente a lo que cotizan los hombres. Y para analizar los pormenores y los alcances de este importante fallo sobre el tema pensional, quiero saludar al doctor Mauricio Olivera, quien fue presidente de Colpensiones y actualmente es vicerrector financiero de la Universidad de los Andes. Doctor Olivera, buenas noches, gracias por estar aquí en Signo Pesos. ¿Cómo le ha ido? Buenas noches, Víctor. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a todas las personas que nos están viendo. Doctor Olivera, ¿esta decisión de la Corte Constitucional sí es un acto de justicia con las mujeres? Es un acto de justicia en el sentido de que busca cerrar las brechas que existen hoy, brechas de género, brechas entre hombres y mujeres, y esto es una decisión muy importante. Desafortunadamente, la Corte tiene que tomar esa decisión porque no ha sido posible que entre el Ejecutivo y el Legislativo se resuelva este problema. Y no se trata de este gobierno, se trata de un problema estructural histórico que existe hace mucho tiempo. De hecho, hace más de 2 décadas está identificada la necesidad de una reforma pensional que, entre otros puntos, debería incluir este. Y como el Ejecutivo y el Legislativo, es decir, el gobierno y el Congreso no han podido hacerlo, la Corte tuvo que intervenir y tomar la decisión. Doctor Olivera, actualmente las mujeres que están en Colpensiones necesitan, dentro de los requisitos, aquí lo muestro en esta gráfica, 1.300 semanas como mínimo para obtener una pensión. Con este fallo se reducen esas semanas a 1.000, como explicábamos en las notas anteriores. ¿Esto se aplica automáticamente o cómo empieza a incorporarse esta medida en Colombia? Lo que entiendo yo de la decisión de la Corte es que al reducir de 1.300 a 1.000 semanas puede haber un problema financiero, porque tocaría pagar la misma pensión con menos cotizaciones. Entonces la Corte da un plazo, da entre hoy y diciembre del 2025, pidiéndole al Congreso y al Gobierno que resuelvan las brechas de género. Si no las resuelven,
A partir del 1 de enero del 2026, las mujeres ya no deberían cotizar 1.300 semanas, sino 1.250. Entonces, en el 2026 se reducen 50 semanas, es decir, un año de cotización, un año tiene más o menos 50 semanas, y de ahí en adelante cada año se reducirían 25 semanas, gradualmente, cada año 25 semanas más, hasta llegar a las 1.000 semanas. Pero exhorta de todas maneras al Ejecutivo y al Legislativo a resolver este problema de la brecha de género y eventualmente a resolverlo de otra manera que no sea a través de las semanas. Ah, pero eso es muy interesante. Es decir que si de aquí a allá, a finales de 2025, el Congreso y el gobierno no se ponen de acuerdo, automáticamente empiezan a regir las 1.000 semanas. Pero es posible que se puedan poner de acuerdo en una decisión distinta, es decir, que en el Congreso de la República se aprueben, no sé, me voy a inventar un ejemplo, 1.300 semanas para hombres y 1.200 semanas para mujeres. ¿Eso podría pasar? Se puede ir por el lado de las semanas, pero yo creo que se pueden hacer otras cosas. Por ejemplo, de hecho, la propuesta de reforma pensional ya tiene incluido dentro de su articulado que por cada hijo nacido, una mujer tendría 50 semanas adicionales cotizadas o que cotizar 50 semanas menos para poder obtener su pensión. Entonces ya hay una reducción de semanas. La Corte habla y la Corte identifica claramente que el problema de la baja cobertura o de la brecha de género pensional de las mujeres respecto a los hombres nace en el mercado laboral. Entonces se pueden hacer varias cosas desde el mercado laboral. La misma Corte lo indica y la magistrada lo dijo. Hay un problema grande, por ejemplo, en no cuantificar, en no identificar el valor agregado, en no pagar todas las mujeres que están en la economía del cuidado. Esto es un sector que tiene que fortalecerse, que tiene que tener un salario, que tiene que pagarse, y en ese sentido sería otra forma de resolver esta brecha de género. Si se logra resolver de aquí al diciembre del 2025, pues serían otras medidas adicionales que no necesariamente obligarían a bajar las semanas, porque la Corte es muy consciente que bajar las semanas implica un problema, generar un problema financiero, un reto financiero mayor al que existe ahora. Para el sistema pensional colombiano. Doctor Olivera, en este momento se está tramitando una reforma pensional, con usted ya hemos hablado en varias oportunidades sobre ese tema, en el Congreso de la República. Y dentro de los puntos, la reforma pensional obliga a que millones de personas se vayan de los fondos privados hacia Colpensiones. Y en Colpensiones, pues todo el mundo se pensiona con 1.300 semanas, hombres y mujeres. Este artículo de la reforma pensional, tras este fallo hoy de la Corte, ¿se caería? Hay un artículo adicional, digamos, la reforma pensional, la propuesta de reforma pensional, Víctor, que está en el Congreso, busca atacar el problema de baja cobertura de varias maneras. Uno, la pensión anticipada. La pensión anticipada lo que dice es que si se llega a los 65 años, o unos años más, y no se obtienen las semanas, las 1.300, la persona puede empezar a recibir la pensión y descontarle lo que no cotizó. Entonces no recibiría la pensión plena, pero recibiría algo de pensión, solo se le descontaría lo que no se cotizó cada mes, y esto es algo que busca aumentar la cobertura. Incluye también la pensión familiar. Una pareja que cada uno por separado no consigue las semanas, pero sumada las semanas se consigue una pensión. Ahí también hay un artículo que busca aumentar la cobertura, que yo creo que esto es bien importante, e incluye otros dos elementos que buscan aumentar la cobertura, pero con enfoque de género. El primero es la cotización por semanas, y acá voy a poner un ejemplo. Ahí en el país hay cerca de 1 millón de mujeres que trabajan como empleadas domésticas, que trabajan el lunes en una casa, el martes en otra, el miércoles en otra, el jueves en otra. Y hoy la legislación las obliga al empleador a cotizar todo el mes. Pero si va a mi casa, Víctor, el lunes, ¿por qué cotizo yo todo el mes? Y si va a la suya el martes, ¿por qué cotiza todo el mes? O tenemos que conocernos. Lo que hace la propuesta, lo que propone la propuesta, que viene de un decreto que ya existía, es cotización por semana. Si va a mi casa, todos los lunes le cotizo una semana.
Entonces acá también se está hablando de cobertura a través de semanas, por ejemplo, mujeres, empleadas domésticas, es decir, enfoque de género, y esto ayuda a resolver en parte este lío. Y el otro artículo que creo es muy importante es que por cada hijo nacido, va a tener 50 semanas de cotización. Entonces, son elementos que ayudan y que yo creo que es necesario tramitar, no ahora, desde hace mucho tiempo, y no hemos podido tramitar esta reforma. Bueno, pero y está muy difícil con todo lo que ha pasado últimamente, cada vez el escenario es más complejo para por lo menos debatir esta reforma pensional en el Congreso de la República. Imaginémonos un escenario donde el Congreso y el gobierno, por todo lo que está ocurriendo, no se ponen de acuerdo y empieza a aplicarse este fallo a partir del año 2026. En ese escenario, hoy los colombianos, doctor Olivera, nos pensionamos, hombres a los 62 años y mujeres a los 57 años. ¿Esto cambiaría en algo? No, señor, la edad sigue igual. Lo que cambiaría es que los hombres a los 62 años para pensionarnos deberíamos haber contribuido, cotizado 1.300 semanas, y en el 2026 las mujeres a los 57 años no deberían haber cotizado 1.300, sino 1.250. Y en el 2027 no son 1.250, sino 1.225. Y así sucesivamente cada año hasta llegar a las 1.000 semanas. Entiendo. No sé si usted haya hecho algún cálculo preliminar para definir esto a quiénes beneficiaría. A mujeres que hoy en día tengan, no sé, ¿cuántos años para abajo? No tengo los cálculos exactamente, pero toda mujer que llega a los 57 años en el 2026 y tenga 1.250 semanas, ya obtendría su pensión. Ya no es necesario las 1.300, sino las 1.250. No tengo los cálculos exactos, pero digamos, paulatinamente iría beneficiando a más mujeres y iría obviamente atacando este problema de brechas de género que existe en el país. Pero me imagino, doctor Olivera, pues obviamente hay que echarle más matemática y calculadoras, pero mujeres que hoy tengan 20, 30, 40, inclusive 45 años se van a ver beneficiadas por esta medida. Claro que sí, digamos, de 57 hacia abajo, de ahí en adelante todas las mujeres se verían beneficiadas. Es decir, si en el 2026, cuando llega a los 57 años, tengo que tener 1.250, de ahí hacia abajo, pues todas las mujeres se ven beneficiadas porque básicamente se le van a reducir las semanas hasta 1.000 semanas. Esto es un beneficio, un enfoque de género que es importante, pero pues tenemos que tener en cuenta que también tiene un efecto financiero que puede ser fuerte para el país. Claro, es que unas se van a beneficiar con 50 semanas, dependiendo del momento en que lleguen a los 57, otras con 1.200, con 1.150, hasta llegar a 1.000 semanas. Y usted habla de un tema importante, porque eso también es clave para la sostenibilidad de los sistemas financieros. En la práctica, doctor Olivera, son 300 semanas que dejarían de cotizar las mujeres de ahora en adelante, y pues esa es plata que entra al sistema. ¿Eso se puede reponer? ¿Estamos hablando de mucho dinero? Sería plata que básicamente no entraría al sistema porque dejarían de cotizarlo. Entonces, no tengo el cálculo exacto del valor presente neto de lo que esto generaría en términos financieros, pero la Corte, como es tan consciente de la necesidad de sostenibilidad financiera, por eso da un plazo para ver si podemos resolver este problema de otra manera. Yo insisto, el problema nace en el mercado laboral, y lo que tenemos que buscar es un mercado laboral, una legislación laboral que busque a través de diferentes mecanismos, por ejemplo, ya lo dije antes, cuantificando y pagando por la economía del cuidado, reducir esta brecha. Pues entonces me imagino, y esta es mi última pregunta, doctor Olivera, por todo lo que me dice, es que su llamado es a que le camellemos a la reforma pensional y a la reforma laboral. Y se lo pregunto pues porque el momento político es muy difícil y ahí están tambaleando esas reformas. Sí, de acuerdo, exactamente. El momento político puede ser muy difícil, pero que la Corte actúe muestra que más allá del momento político que estamos viviendo ahora, de la polarización, etcétera, es un problema que lleva existiendo mucho tiempo y que como sociedad no hemos podido resolver. La invitación sí es a que trabajemos conjuntamente en estos temas que van más allá de una coyuntura política y son una realidad del país que tenemos que resolver, como unas brechas de género bien importantes y que llevan mucho tiempo afectando a las mujeres, y esto es inaceptable socialmente. Por eso esta incertidumbre política obviamente puede dificultar las cosas, pero tenemos que tener una visión más a largo plazo y tomar las decisiones adecuadas.
Pues doctor Olivera, muchas gracias. Con esto entendimos un poco más de qué se trata esta decisión, este fallo de la Corte Constitucional, además porque solo conocimos un comunicado, no hemos conocido pues todo el fallo completo, pero esto nos ayuda a tener muchas más luces. Le agradecemos mucho, que tenga una feliz noche. Igualmente, Víctor, muchas gracias. Un saludo a todos los televidentes. Sin duda, la noticia económica más importante del día. Y tras conocer este fallo, se pronunció ya el presidente de Colpensiones, Jaime Duzán. Veamos. Que estudie la decisión de la Honorable Corte Constitucional y como se están discutiendo reformas entre ellas la pensional, puedan considerar la posibilidad de incluirlo en los articulados de este proyecto de ley que se está discutiendo en este momento. Le hace una invitación el doctor Duzán al Congreso de la República para que incorporen estas decisiones de la Corte Constitucional en el articulado de la reforma pensional que avanza por el Legislativo. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos esperen que el dólar siguió hoy bajando en nuestro país. Ya les contamos detalles de este y otros indicadores económicos del día. Ya volvemos. Regresamos a Signo Pesos. Las autoridades en los Estados Unidos abrieron una investigación contra dos de las más reconocidas plataformas de criptomonedas por operar en ciertos negocios para los cuales no estaban registradas. Para entender esta situación y los alcances que esto tiene, quiero saludar al experto Alejandro Beltrán, gerente de Buda.com, una plataforma de negociación de criptomonedas que opera en Colombia y en varios países de la región. Alejandro, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal, Víctor? Buenas noches. Un saludo a ti y a toda la audiencia. Las plataformas que hoy están en el ojo del huracán son Binance y Coinbase. Coinbase y Binance. ¿Estas no son las plataformas más importantes del mundo? Sí, de hecho son las plataformas que manejan la mayor capitalización de mercado y transaccionalidad de las criptomonedas en el mundo. Cabe resaltar que Coinbase tiene licenciamiento por parte de la Comisión de Valores y Binance tiene diferentes licencias en diferentes partes del mundo. Y si tienen el licenciamiento, como dice usted, de la SEC en Estados Unidos, ¿cuál es el problema entonces? Bueno, aquí creo que gran parte de la problemática es la interpretación del concepto de valor en los Estados Unidos. Básicamente lo que reclama la SEC es que estas dos plataformas están violando la Ley Federal de Valores, ya que están operando como si fueran bolsas sin tener licencia para ello. Y de acuerdo con eso también establece que algunas criptomonedas están operando como valores o como ellos lo denominan como securities bajo la Ley Federal de Valores, y esto pues transmite sanciones o multas de acuerdo con la legislación. ¿Qué ocurre? Que la interpretación de valor bajo la Ley Federal de Valores tiene una parte enunciativa en donde establece cuáles pueden ser los valores en general, como pueden ser las acciones, los bonos u otros instrumentos financieros, y interpreta, o parte de este proceso de valor también interpreta otros valores que la SEC está reclamando, de los cuales pues obviamente está siendo objeto de este debate o de esta discusión por parte de la Comisión de Valores. Pero no hay como un contrasentido, ¿no son estas mismas autoridades regulatorias las que en el pasado han inclusive autorizado la creación de, digamos, instrumentos tradicionales de los mercados de valores como los ETFs sobre criptomonedas? Sí, es algo contradictorio porque lastimosamente al ser interpretativo, la SEC toma una posición unilateral frente a la construcción del proceso de lo que define las criptomonedas y principalmente aquellas que de alguna forma están siendo parte de la legislación actual. Pero hay varias posiciones en esto. Es primero la afrenta que hace la Comisión de Valores y principalmente su cabeza, que es Gary Gensler, que académicamente tenía un discurso y obviamente implementa otro de cara a la Comisión de Valores sobre los elementos que se interpreta como valor en las criptomonedas. Y lo otro es de cara pues, a otros aspectos que obviamente se están investigando en materia de competencia frente a lo que pasa con la Ley Federal de Valores. Lo que sentimos un poco de esto es que parte de lo que pasó de los fenómenos con FTX, entre otra parte de la industria misma bancaria, está siendo castigada
por el regulador norteamericano, lo que no ocurre en otros países, y es una posición mucho más política que estructural dentro de esta discusión. Vamos a ver en qué termina. FTX, usted nos recuerda, fue esa plataforma también una de las más importantes del mundo que se quebró a finales del año pasado. Mucha gente en todo el planeta perdiendo miles de millones de dólares. Ahora, doctor Beltrán, ¿cuál sería la sanción para estas plataformas? ¿Les están impidiendo seguir negociando criptomonedas o tienen que cerrar o tienen que pagar alguna multa o tienen que, no sé, medírsele alguna regulación? Hoy en día hay sanciones económicas, o por lo menos están planteadas sanciones económicas, y la SEC también ha solicitado al ente judicial poder congelar los activos de la sociedad de Binance de los Estados Unidos. Y esto pues lo que hace es que de alguna forma los usuarios primero pues obviamente huyan de estas plataformas y que no se genere una claridad jurídica en frente a la normatividad en los Estados Unidos, porque eso es lo que buscan los principales inversionistas, inclusive los inversionistas de Wall Street, los tradicionales de Wall Street buscan esta seguridad jurídica, y esta decisión lo que da es contraposición un poco a la evolución de la innovación y obviamente a la visión de los Estados Unidos frente a la evolución de los criptoactivos. Aquí por ahora se habla de sanciones económicas, se habla de millones de dólares de sanción a Coinbase y a Binance en estos momentos, y congelación de activos de la sociedad en Estados Unidos. ¿Pero qué quiere decir congelar activos? Me preocupa mucho, sobre todo por Binance, ¿no? Mucha gente opera a través de Binance. ¿Eso quiere decir que si hoy quieren ir y retirar sus criptomonedas o liquidar sus posiciones en criptomonedas, o dicho de otra forma menos técnica, vender las criptomonedas que hayan comprado a través de esta plataforma, no lo pueden hacer, o sí, las personas? Bueno, hay que dar un parte de tranquilidad, y es que solo aplica para la jurisdicción estadounidense. Para el caso de los activos que están en otros países, inclusive para operaciones en otros exchanges como Buda.com, entre otros, pues no hay ninguna exposición a este tipo de discusión entrando en esta jurisdicción. Pero lo que sí es cierto es que hay un temor de algunos inversionistas, sobre todo quienes son residentes americanos, de que esta posición de congelamiento afecte a estos activos. Todavía no es muy claro cuál va a ser el alcance, pero ya la SEC se ha pronunciado frente al tema con más detalle. Ahora, sí, claro, solo impactaría a Estados Unidos, pero no sé si allí queden sus casas matrices o las casas matrices de estas dos compañías, pero deben seguramente tener operaciones muy grandes allí en la primera potencia mundial. ¿Qué tanto vemos estas plataformas por aquí en América Latina? ¿Qué tanto se podrían ver afectados usuarios, clientes latinoamericanos y particularmente colombianos? Bueno, aquí vemos que en el caso de otras jurisdicciones no debería afectar, porque todavía no hay un mecanismo ni normativo ni hay un mecanismo sancionatorio de cara a los otros países. Por ende, hay que resaltar primero que todos los activos de cara a otros países estarían plenamente seguros. Coinbase no tiene tanta presencia en Latinoamérica, pero está tratando de hacerla directamente. Binance sí tiene una presencia ya en varios países de Latinoamérica, Brasil, Colombia, Argentina, Chile, entre otros, y esto no debería afectar la operatividad. Pero también es un llamado a que de cara a la regulación y sobre todo una invitación a todo el gobierno y el Estado, poder generar una claridad jurídica frente al estado de operación de los criptoactivos para evitar estas ambigüedades. Por fortuna, aquí el concepto de valor es mucho más claro que el de los Estados Unidos, entonces no estaríamos entrando en estos debates, y el proyecto de ley que está cursando en el Congreso precisamente no transgrede la ley del mercado de valores, por ende no tendríamos estas discusiones, y por ende, por ejemplo, en el caso de recursos como los de Buda.com o los de plataformas como Binance y otras plataformas en Latinoamérica deberían estar seguros, no deberían afectarse por la situación en los Estados Unidos. Alejandro, después de la crisis de FTX a finales del año pasado, se desplomaron los precios de las criptomonedas. Yo no sé si recuerde bien, el Bitcoin alcanzó a ubicarse por debajo de los $20.000, casi $16.000, si mal no recuerdo. Pasa como que toda esa tormenta y viene un rally impresionante. De hecho, el activo más valorizado este año fácilmente en el mundo puede ser el Bitcoin, llegando por momentos inclusive a los $30.000. ¿Esto desanima a los inversionistas? ¿Esto afecta el precio de las criptomonedas?
Sin duda, en el corto plazo vemos que el efecto especulativo, estos traders de corto plazo pudiesen ver una gran oportunidad de compra-venta. Sin embargo, estructuralmente hemos visto cómo Bitcoin realmente ha evolucionado con una correlación negativa frente a los mercados tradicionales y ya se desprende de todo lo que está ocurriendo en materia, por ejemplo, de decisiones de tasas de interés, política monetaria, todo lo que está pasando en materia de regulación. Así que creemos que el efecto puede ser muy de corto plazo para tomar utilidades, pero creemos que todavía sigue habiendo una perspectiva alcista de largo plazo de cara a Bitcoin. Todavía no lo hemos visto y de hecho, si ves en este proceso, hubo un fenómeno muy... ¿Alejandro? Bueno, se me perdió la comunicación con Alejandro Beltrán desde Buda.com, pero entendimos la situación, la problemática que se está viviendo por ahora en Estados Unidos. Hacemos otra breve pausa, pero ya les contaremos qué tan cara es Bogotá para los trabajadores extranjeros. Les tenemos el ranking mundial. Ya volvemos. Regresamos a Signo Pesos con esta que es la cifra económica del día, 31,5%, y corresponde a la caída que se registró en las exportaciones colombianas en abril de este año. El reporte del DANE señala que en ese mes se vendieron al exterior 3.738,6 millones de dólares en mercancías y en servicios. En el año corrido, enero-abril, las exportaciones sumaron un total de 16.102 millones de dólares, registrando una disminución de 11,8% frente al mismo periodo de 2022. La principal caída en las exportaciones durante este año se encuentra en el segmento de los combustibles y sus derivados. Esto tiene que ver bastante con el bajonazo en la cotización del petróleo. Y ahora nos vamos con estos que son los indicadores económicos que usted debe conocer siempre antes de irse a dormir. Tasa representativa del mercado que regirá para mañana será de 4.245 pesos cerraditos. Hoy cayó el dólar más de 62 pesos. Se mantiene por debajo de los 4.300 pesos, precio más bajo desde agosto del año pasado. El petróleo Brent de referencia para Colombia cayó 0,74%, se ubicó en $76 con 14 centavos por barril. El precio interno del café colombiano bajó y quedó en promedio para mañana a 1.670.000 pesos por carga. El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió, tuvo una muy buena jornada, 3,66% fue la ganancia. La acción más valorizada preferencial Corfi colombiana con un incremento de 8,33% y la acción que más cayó fue la del Banco AB Villas, tuvo un retroceso de 9,37%. Antes de despedirnos, los quiero dejar con este dato. Una medición que hace anualmente la compañía especializada Mercer sobre el costo de vida en las diferentes ciudades del mundo estableció que las ciudades más caras para los trabajadores extranjeros son las siguientes. En primer lugar, Hong Kong, segundo lugar, Singapur, luego Zúrich, después Ginebra y después Basilea. Bogotá está en el puesto 214, muy abajo, es decir, que no es una ciudad muy cara. Inclusive desde el año pasado cayó otras 9 posiciones en este ranking. Nuestra capital es más barata que México, Buenos Aires, Montevideo, Nueva York y muchas otras, al menos para los trabajadores que vienen en misiones laborales provenientes de otros países. Así terminamos por hoy, los esperamos mañana con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Recuerde, esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.